Amigas, este día les traje una torera, chaleco, bolerito, como acostumbran a llamar en ciertos lugares. Es muy fácil, se teje todo en una sola pieza, no lleva costuras ni agregados, tan solo un botón. Tiene 6 caras, por ende es un hexágono y procedo a enseñarles cómo quedan. Esto está del lado del derecho, este es el revés, se dobla acá la solapa del cuello y se prende con un botón. Queda muy lindo, es para cualquier talla y para cualquier edad. Lo único que hay que tener en cuenta una vez que vamos tejiendo es nuestro círculo, nuestro motivo, medirlo en la espalda de la persona que lo vamos a hacer, ya sea bebé, niño o adulto. Una vez que tengamos la medida donde serían las sisas, las mangas, ahí nos detenemos porque empezamos a proceder a hacer la abertura de sisa y después continuamos con el mismo motivo. Eso es nada más la indicación para hacer para cualquier talle. Bien, ahora procedo a enseñarles cómo se hace. Le voy a hacer una pequeña muestra. Se hace un nudo mágico, así. Se saca el hilo por acá, muy sencillo. Se levantan 2 cadenas y vamos a hacer puros puntos altos sin terminar, o sea, tejemos una vez y lo dejamos en la mano, tejemos una vez y lo dejamos en la aguja. Cuando tenemos los 3, los pasamos. Ahí tenemos el primer grupo, una cadena de separación y procedemos. 1, 2, 3. Lo pasamos. Así vamos a tejer 6 grupos. Ahora les muestro. Bueno, llegamos a los 6 grupos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta colita que tenemos acá nos ayudamos a empezar a estirarla. Después la ocultamos cosiéndola y rematando y cortando el hilo. Unimos acá con punto deslizado. Y acá tenemos 6 grupos. Ahora vamos a tener 12. 1, 2 cadenas. En el mismo lugar. A ver. Agarré el que no era. Segundo. Punto deslizado. 2 cadenas. Y en el mismo lugar aquí levantamos otro grupo. Este grupo va a estar solo de momento. Porque cuando volvamos lo vamos a agregar acá. O sea, tenemos un círculo con 6 grupos de 3 y después vamos a tener un círculo con 6 grupos de 2. En total 12 motivos. Una cadena de separación y en el que le sigue vamos a hacer 2. 1. Y ahora los pasamos todos. 2. Una cadena. Dos grupos, ¿no? Una cadena. Bien. Vamos al siguiente. Lo buscamos ahí mismo. 1. Es muy fácil. Una cadena y el segundo grupo. Así hasta llegar acá, que finalizamos la vuelta y les muestro. Bueno, amigas, terminamos la vuelta, vamos al inicio y hacemos el grupo de 3 restantes. Punto deslizado. Y acá tenemos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 cadenas. Hacemos un grupo, una cadena de separación. Acá vamos a hacer un motivo porque ya tenemos una abertura. Y acá toca aumento. Esos aumentos los vamos a respetar hasta finalizar.
se van a dar cuenta, carrera tras carrera, será su guía de un lado y de otro de cada motivo, de esos 6 del hexágono, que tenemos los aumentos. Entonces siempre los vamos a respetar. ¿De qué manera? Haciendo 2 grupos en cada motivo de aumento, separados por una cadena. Así hasta terminar la vuelta. Acá tenemos un espacio, acá ya empezamos a hacer un motivo extra. Como verán, acá va a haber un aumento en el inicio. Cuando venga lo voy a poner acá como en la anterior. Un motivo, un aumento, un motivo, un aumento. En la carrera que viene vamos a tener 2 motivos acá y un aumento. En la que le sigue vamos a tener 3 motivos y un aumento separados por una cadena. En la que le sigue vamos a tener 4 motivos y un aumento separados por una cadena. Después 5, 6, 7. Así hasta llegar a la medida deseada de la sisa. Nos vemos en la sisa. Continuamos un poco más. Bueno, amigas, les voy a mostrar. Como yo estoy tejiendo uno bien chiquito como para un juguete, les voy a mostrar cómo sería para cualquier talla que ustedes prefieran. En este caso es un modelo de 10 meses de edad en adelante, que es para mi nieta. Entonces desde el inicio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras para llegar a la sisa, hacer la separación. Si la niña es más grande, va a llevar 8, 10, 12, 14, ustedes verán, y el adulto igual. Esa es la guía, ¿sí? Como yo estoy tejiendo a escala, lo mío es más cortito. Entonces ya tenemos el hexágono hecho. Yo hice con 2 motivos, 1 y 2. La que viene tiene 3. Acá olvidé mostrarles, ¿ven? Acá se ve bien. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y va creciendo. Y a medida que va siendo grande, 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 va creciendo. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, supongamos que yo ya llegué a la medida de mi nieta. Y lo que hago es lo siguiente. Acá voy a tejer un pedazo del cuello. 2 cadenas, seguimos con el mismo procedimiento. Respetamos los aumentos siempre, siempre, siempre. Una cadena de separación y acá voy a hacer 3, 1, 2, 3 motivos solos. Y así va a ser en cada una de sus caras, tejiendo en este tejido circular. Siempre hay que contar para no perdernos y que el tejido nos quede acorde y perfecto. No se olviden de contar nunca. Igual destejer enseña a tejer. Enseña muchísimo. Pero para las que no tienen tiempo o no tienen mucha paciencia, bueno, cuenten. Yo aprendí mucho destejiendo. Acá hay motivo, entonces respeto el motivo. Hago otro aumento. Es un grupo de 3, separado por una cadena, y otro grupo de 3. Acá viene la manga. Entonces voy a hacer tantas cadenas como sean, no sé el número, hasta llegar al otro motivo de aumento. Se los va a decir más o menos la medida. Entonces, que no quede ni muy tirante ni muy flojo. Lo más justo posible para que nos quede bien. Entonces, ahí sería la medida. En este caso me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Todo va a depender de cada tejido. Y acá otra vez el aumento. Siempre respetamos el aumento. Una cadena y continuamos. Continuamos de esta misma manera hasta llegar al otro lado y cuando lleguemos acá hacemos lo mismo, un motivo
las 11 cadenas tejidas de la misma manera, si fueron sueltitas, sueltitas, si fueron apretadas, apretadas, y unimos acá con un punto deslizado. Nos vemos en un ratito. Medida, entonces ahora tenemos la sisa, la segunda ya formada, terminamos con un motivo de 3, separamos con una cadena, punto deslizado y aquí mismo levantamos 2 y continuamos. Un motivo aquí, los aumentos siempre hacemos aumentos, y ahora nos tocaría 4 grupos aquí, 4 motivos de 3 o 4 grupos de 3. Un aumento, recuerden que lo que tejemos en cada lado o cara de este dibujo es exactamente igual al resto. Esto es una lana bien gruesa, se llama mojet. La aguja es una aguja de 6 milímetros de aluminio, acorde para este material. En este espacio que es la sisa, si acá tenemos 1, 2, 3, 4, acá vamos a hacer 4 motivos de la misma manera. Nos ponemos en la cadena así sueltos y hacemos los grupos y vamos contando. Nuestro primer grupo, una cadena. El segundo, una cadena. El tercero, una cadena. El cuarto, una cadena. El quinto, una cadena, y el sexto. No, 1, 2, 3, 4. Son 4 motivos, me equivoqué. Estaba pensando en el otro motivo de mi hija. 4 motivos. Bien. Tenemos 4 acá, volvemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 motivos. Perdón, amigas, porque a veces a uno se le confunden los tantos de otros tejidos que uno está haciendo también a la vez. Acá mismo en el aumento, otro aumento. Y continuamos de la misma manera. No se preocupen por esto, porque esto se arregla a medida que uno va tejiendo. Continuamos de la misma manera, 4 grupos acá y cerramos acá con punto deslizado, obviamente haciendo un grupo extra. Nos vemos enseguida. Bueno, amigas, yo llegué a mi final, a mi medida, porque estamos tejiendo a escala, ¿sí? Esto es para un muñeco. Entonces yo ya llegué. Hicimos la sisa, ¿cierto? Entonces ustedes después de la sisa, como les indiqué, si acá decía 4 grupos de 3 puntos altos sin terminar, acá hacemos lo mismo, Y después las carreras que siguen, que va a ser para que vuelque nuestro chaleco, bolero o torera, como quieran llamarle, le dan tantas vueltas como ustedes quieran. Yo le di 6 al de mi nieta, pero a como es para un muñeco, solo le di 2, ¿sí? Entonces le escondí los hilos, le puse un botón,
Lo enfrentamos bien, puse un botón simpático porque es para una nena, para que va a jugar. Y este es el cuellito. A mayor cantidad de vueltas, más volcado queda nuestro cuello y más vistoso. Y la sisa queda más hacia afuera y no tan abierta hacia adelante, ¿no es cierto? Como están en los terminados, ¿sí? Espero que les haya gustado. Me llevó nada de lana porque son restos. Estoy aprovechando que mi nieta tiene 10 meses, entonces cada ovillo que elijo para ella siempre sobra algo y entonces me da para hacer muchísimas cosas y planificar otras. Pueden idear combinaciones de colores increíbles, pueden tejerlos con los colores estos fabulosos que indican los mandalás, son muy vistosos, de última moda. Espero que les guste, que lo hagan. No se olviden suscribir al canal, no se olviden recomendarme y ponerme un dedito para arriba para colaborar a esta amiga que les trae cosas sencillas, fáciles y económicas. Nos vemos en la próxima.